Muy bien, hoy es un día un poco extraño, el señor Otoño me ha visitado y quedé así. Así que bueno, me interesa mucho, estamos en el taller de un artista en la zona de Palermo. Me interesa mucho primero que nada este tema de los cascos y que me cuentes, si sos tan amable, tu vida como motociclista. Preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Giovanetti, soy un artista visual y Motoquero. sí, y el tema de los cascos, en realidad, si bien yo fui motociclista, Mm. son del hijo de mi esposa. Mira, O sea que los deja acá por, bueno, un tema de... ¿qué moto tenías? No, yo tuve una Honda de 600 centímetros Ah, cúbicos. bien. Sí, sí, una Honda ¿Y grande. hacías Pero hace muchos travesías, años. hacías travesías así, tipo irte No, por no, no. rutas y esas cosas con camperas de Bueno, cuero? sí, un poco, pero siempre en, digamos, trayectos cortos. Mm, No, y después la ciudad. No, claro. nunca fui un motoquero De de, cruzar los digamos, Estados de Unidos por la turismo. ruta Claro. 66, ponele no. No, no, no. He hecho cosas así Mm, porque, como vos sabés, yo viví 10 años en Estados Unidos, mm, del 99 al 2009, pero siempre en claro. Ah, auto, mira. en una track, algún tipo ¿Pero de... hiciste el cruce ese de tipo de película, cruzar todo a lo ancho de Estados Unidos? en etapas, Mira. porque había momentos en que tomaba avión, después hacía un Ah, trayecto. Es complicado mm, porque en el momento que lo hice todavía tenía un hijo adolescente. mm. Entonces, bueno, Claro. había un tema. Está muy bien. Bueno, estamos acá en el taller, en la parte de arriba en realidad del taller hay como depósito, trastienda, obras y un montón de cosas. Contame primero que nada, pues siempre arranco como la cronología de nada, cómo empezaste a dibujar, cómo decidiste ser artista y todo eso, pero no quiero hacer siempre lo mismo. Así que nada, hoy vamos a ir como un poco salteando de un tiempo a otro. Me mostraste recién algo que me gustaría que me vuelvas a mostrar, unos fragmentos que estás haciendo que está buenísimo y contame un poco por qué llegaste a ese tipo de obra tan... Bueno, el tema es el Hmm, siguiente. Yo hace 10 años que estoy con un proyecto que es el proyecto Pentágono, en el cual pasó por diferentes etapas, pero siempre tomando como referencia la figura del Pentágono y del dodecaedro, que es el, ¿no es cierto?, en el sí, sí, sí. espacio. El proyecto nació como digamos, en un proyecto compartido con un artista era artista visual y crítico de arte, Luis Espinosa, que, bueno, desgraciadamente Luis el año pasado falleció, o sea, Luis falleció joven, a los 55 años, pero nosotros arrancamos por una propuesta de Helio Capsub de Hmm, Recoleta de presentar un proyecto y yo lo llamé a él y juntos dimos con la figura inicialmente del dodecaedro. ¿Por qué? Porque Luis le interesaba mucho la filosofía y nos metimos con el libro El Timeo de Platón, en el cual Platón asigna cuerpos geométricos a los cuatro elementos y el quinto elemento, que sería el dodecaedro, es decir, vagamente lo intuye como la figura que por su perfección, digamos, como un modo explicativo de la conformación del universo. perfecto. Y después, con el paso del tiempo, porque con Luis hicimos dos muestras solas juntos, los dos visualmente, que fue en la Galería Ro, que se llamó Universos Paralelos, y Fragmentar el Universo en el Centro Cultural Recoleta, las dos en el 2011. Ahora, a partir de ahí, Luis únicamente hizo la parte textos, prólogos, y yo manejé la parte visual. Claro, mostrame lo que me mostraste de la carpeta, a ver, perdón, Sí, los chiquitos. correcto. Ahí como están, no hace falta los saques. Están perfectos. Bien. Bueno,
Esto está enmarcado así, con el passepartout calado. En este caso, te muestro, yo hice medidas más grandes, tanto de fragmento, que después te voy a mostrar, como del aire del passepartout. Bien. Esto se hizo así por un requerimiento de una muestra francofonía, una muestra institucional que salió acá por Cancillería, y que fueron los curadores Carolina Bidondo y Marcial Sarrías, que son los que manejaron la muestra. Fuimos 10 artistas y yo presenté estas obras y 2 videos. Bien. Mostrame alguna más, a ver, sos tan Sí. amable. Ahí como están nomás, no hace falta solo pasarlas para... Ah, bueno. Bien. ¿Esto qué técnica es? ¿Qué técnica es, perdón? Esto es virome con gel sobre papel. Perfecto. Que la virome con gel, el papel que uso es bien absorbente y entonces, digamos, me sirve para buscar la perfección de la línea Claro. en la geometría. ¿Qué tiempo suelen llevarte este tipo de trabajos en este tamaño? En general avanzo con varios a la vez por el tema del secado de las lapiceras. Pero... Y ya te digo, hago varios juntos. Claro. Y en general utilizo, de acuerdo al papel que uso, hago un tipo de estética de líneas en las... como si fueran pequeñas series dentro de la serie. Ah, mira. Entonces, el papel, por ejemplo, si un papel es muy blanco, otro papel tiene una cosa más crema o más gris, me lleva un poco a un tipo de línea y a un tipo de color. O sea, y también a los grosores de esas líneas. Mira, o sea, el material te lleva para distintos lugares, depende de... Exacto, de o la sea, base. me dejo llevar por el material. De esto no hago boceto previo, o Bien. sea, lo que hago previamente es establecer una medida de fragmento, que en general son medidas variables por cómo queda, ¿no es cierto? Pero básicamente tengo varios tamaños. Hay un tamaño más grande, por el momento es de 52 centímetros de lado, que hace una obra, un fragmento importante que puede estar enmarcado dentro de una medida de 1 metro por hasta 1,50 m, es lo que hay en plaza en este momento libre de ácidos de passepartout. Claro, siempre esta cosa de depender ¿no? de la materia prima disponible, digo, para hacer obra también. Claro, de los tamaños de los porque bastidores. la idea también que la obra, sea medio, digamos, el tiempo se sea come simple, todo, pero claro. uno trata de que la obra no se claro. degrade, obviamente, ¿no? ¿Cómo es tu día típico de trabajo? ¿Tenés horarios ya como establecidos? ¿Te levantás y ves cada día cómo funciona? No, en general soy muy disciplinado, me levanto muy temprano, a las 8 ya empiezo a trabajar y trabajo hasta parte de la tarde, después un par de días en la semana doy clases, entonces esos días salgo a dar la clase, pero si no estoy trabajando. ¿Trabajás en alguna institución o tenés talleres por tu cuenta en algún otro lugar? No, son talleres particulares míos. Particulares. Sí, Mira. sí, ¿Y con sí. qué tipo de alumnos trabajás? Bueno, es gente que no son, salvo una alumna que tengo, no son geométricos, son de distintas corrientes, que yo en realidad los oriento dentro de lo que ellos quieren, al camino que quieren ir, ¿no? O sea, en general he tomado de alumnos, ya en el periodo de que volví de Estados Unidos, gente que tenía experiencia previa. Porque, bueno, para mí es más fácil trabajar con la gente que ya tiene una idea de la problemática del arte. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de dar clase como concepto? Digo, ¿qué cosas te parece que te motivan y qué cosa es un bajón? Bueno, en general
hago una selección de los alumnos, porque también uno tiene que tener un filtro previo. Claro, o sea, de llevarse bien, de que la gente le responde. Hay gente, por ejemplo, que es muy talentosa, pero es muy lenta para trabajar. Yo busco un poco una cosa media en que pueda hacer las cosas con un ritmo, o sea, una vez por semana, así. Y bueno, y después los ayudo a exponer, o sea, trato de conseguirles espacios y yo hago la curaduría, por ejemplo, si son varios o si es individual. Armo todo un proyecto. En general, doy las clases que me agradan, o sea, Claro. con gente que me llevo bien. También los asesorás en el resto, lo que tiene que ver con la carrera de artista, más allá de organizar muestras, digo. Les das tu experiencia Les doy, en el medio. yo creo que les sumo a su currículum y a su experiencia. No, pero digo, sí les das consejos, sí les das consejos de vida como artista que tuviste, de nada, cómo llevar la carrera, cómo Bueno, manejarse con uno, al galerías. ser el maestro siempre es la referencia. Entonces se hace un poco como que tanto mi arte como mi vida se hace referencial. Consejos les doy siempre porque, bueno, esa es la idea de que por eso trabajan conmigo. De lo que yo veo que no camina o lo que veo que no me parece que tenga ninguna posibilidad de ir adelante, les marco especialmente eso. Es decir, algunos trabajan conmigo en directo y otros le hago la clínica. Contame de tu etapa en Estados Unidos como artista. Bueno, cuando llegaste, ¿qué pasó? Y cuando te fuiste, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el transcurrir como artista 10 años trabajando y viviendo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el tema es así. Primero que nada quería decirte que en Estados Unidos nunca di clases. Bien. ¿Por qué? Porque allá la costumbre es ir a hacer digamos, una maestría en una universidad o en un college. Sí. Y no se estila tanto como acá que la gente va al taller particular. Entonces me dedicaba exclusivamente a vender producir obra a producir obra sí. y venderla. Sí, sí. El sistema ya es muy distinto. Los art dealers se ocupan absolutamente de todo. Uno termina la obra y ellos se encargan de todo, de mostrarla, de hacer los acuerdos con las galerías, con los museos, de enmarcarla, de trasladarla. O sea, uno tiene esa libertad de trabajar. Dedicarte a producir y todo el resto se encargan. Todo el resto se encarga de ellos y bueno, uno tiene reuniones con los art dealers y ahí se establecen la situación, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia ni bien llegaste? Vos ya habías trabajado acá hacía bastante tiempo en el medio, mudarte a un país nuevo y tener que insertarte con un público que posiblemente no conocía tu obra. ¿Cómo te funcionó eso al principio? Bueno, el tema es así. En realidad sí conocían la obra porque yo en los 10 años estuve viviendo en la ciudad de Miami y la primera vez que fui a Estados Unidos y especialmente a Miami fue en el año 79. Mira. A partir de ahí siempre tuve una relación con distintos art dealers y galeristas de llevar obra a la zona y a otros puntos de Estados Unidos. O sea que digamos, yo lo definiría un poco así. Es como que me fui quedando a decir, bueno, me voy a vivir ahí. Eso es... ¿Cómo fue la decisión entonces? No sabía que habías estado previo allá con obra, pero digo, primero, ¿cómo fue la decisión mental de decir, dejo el país donde vivo, me mudo a Estados Unidos, nada, las posibilidades para trabajar allá y todo eso? ¿Cómo fue la decisión? Bueno, parece que tuve una visión, yo me fui en el 99, sí. Pero viste lo que pasó en el 2001 acá, claro. Entonces, yo en principio me fui para probar, o sea, no había vendido todavía mi departamento, mi estudio. Y bueno, en el intermedio empezó a ponerse Pasaron la cosas. situación muy seria. Claro. Y digo, bueno, me quedo acá, o sea, ya estaba establecido, estaba trabajando cómodo y siempre consideré especialmente Miami como
como un elemento de mi mismeidad, ¿no es cierto? Yo me sentía muy a gusto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo trabajé en distintos proyectos con otros artistas, eh, especialmente con artistas cubanos, porque son la mayoría de la zona, pero que son cubanos. Muchos fueron a Estados Unidos cuando tenían 2 años, o sea, son de origen cubano. Sí, sí. Y otros han estudiado en la Academia de San Alejandro, allá en Cuba, y después emigraron durante todas esas migraciones que Sí, hubo claro. de cubanos. Bueno, especialmente con dos artistas, Rubén Torres Llorca y Gori, que se llama Rogelio López Marín, que el tema es así. López Marín, o sea, Gori, hace fotografía. Y Rubén Torres Llorca hace objetos, interviene las cosas con collage, o sea, nos complementaban. Eso con mis dibujos, especialmente. Y bueno, hicimos cosas juntos con varios dealers. ¿Tenían un atelier en conjunto? ¿Trabajaban en conjunto? No, por separado. O sea, Miami es un lugar que siempre es conveniente que vos tengas tu casa a taller, porque las distancias son largas y bueno, como todos los lugares que te tenés que trasladar, tenés tránsito, es complicado. Así que... ¿Cómo te cambió entonces, ya que habías estado experimentando en ese mercado antes, cómo te cambió una vez que te geolocalizaste ahí, digo, que te mudaste y que empezaste a trabajar ahí? ¿Sentís que es importante estar en el lugar, en este caso en Miami, para tener como mayor presencia en la escena? ¿O lo tuyo que era ir y venir también funcionaba bien? ¿Qué cambio viste ahí? En esos 10 años, el ir y venir no se dio. O sea, no se dio no porque... No, en lo previo, digo, vos antes ya habías estado teniendo Sí, contacto y ventas sí. allá. ¿Cómo cambió de eso que te pasaba a estar localizado en Al hecho de Miami? estar como artista claro, local. eso, exacto, basado allá. Claro, bueno, empecé a tener apoyo de los coleccionistas, de los museos y de críticos de arte que me dieron la base para que yo trabajara tranquilamente. Especialmente algunos coleccionistas cubanos que me ayudaron mucho con las obras. Además, Estados Unidos tiene un sistema que, por ejemplo, vos comprás la obra de un artista y el artista cobra la obra y el coleccionista tiene la oportunidad de donarlo a un museo y descargar la compra, un porcentaje de la compra, al año siguiente en la presentación de los taxes. Esos impuestos, Entonces, claro. Hay gente que ha comprado obra mía, por lo cual yo estoy en muchos museos, es que lo donaba inmediatamente y durante un año eso quedaba como promesa de donación hasta que pasaba el año. Eso se, digamos así, entre comillas, se blanqueaba ante la parte fiscal y pasaba a ser una patrimonio del museo permanente. Por ejemplo, en el Museo de Arte de Fort Lauderdale hay una sala que estamos con Cuitca, Marcacho y yo con obra permanente. Esa sala, digamos así, donó todo el elemento de la sala. El museo mismo por intermedio de fundaciones. Bueno, ese es un poco cómo funciona uno de los lados de la venta y del... Bueno, y después empecé a tener art dealers en distintas ciudades o un mismo art dealer. O sea, por ejemplo, me llevaba a la feria en Palm Beach o me llevaba a Art Chicago, distintos lugares. Tu experiencia fue muchos años allá, muchos años acá. Exactamente. ¿Cómo, digo, un art dealer o alguien que te vendía o una galería eventualmente
¿Qué diferencias tuviste así que sean remarcables entre hacer una muestra allá y acá, o la gente que compra las muestras allá y acá, o la relación con los art dealers, porcentajes, digo, para el que nunca trabajó afuera, artista o tal, tener Bueno, como una idea? acá hay un tema. La figura del art dealer es relativa. O sea, el artista trabaja en general con una galería. O sea que la galería es la que se ocupa a veces de hacer tratos con otra galería, de otros lugares. Pero en general el artista hace esa situación. Mm, Yo creo que la diferencia muy marcada es lo que te dije antes de que un art dealer de allá se ocupa de todo. Uno hace la obra nada más. bien. Cosa que no pasa acá, o sea... ¿Y los art dealers están como geolocalizados en una ciudad, o hay alguno que vos tenías varios en distintas ciudades, o Yo uno que tenía, abarca mucho? bueno, tenía por ejemplo art dealers, vamos así, que era la matriz de la Mm, situación. Uno de ellos que trabajé varios años con contrato es Felipe Grimberg, que él es de origen colombiano, pero durante muchos años, así, hace muchísimos años que vive en Estados sí, Unidos. Y bueno, él me hizo entrar en la colección del Related Group of Florida de Jorge Pérez, que ahora Jorge Pérez tiene el el Museo del museo Pérez. Museo. a su nombre. Sí. Ellos me compraron obras a lo largo del tiempo, de distintos periodos. Y bueno, eso es Allá los dealers suelen ser los que te sugieren el precio, son los que ponen el precio directamente, qué comisiones cobran, cómo es la parte de la plata con la venta. Bueno, el precio se va dando, en realidad ya es muy concreto, es muy concreto el sistema norteamericano en sí. Se va dando especialmente por obra vendida. O sea, en la medida que tus precios se van Vos estableces un precio incrementando, inicial, y claro, cuanto más vas vendiendo, hay como una lógica progresiva de que tu precio aumente. exactamente. Mira, Los precios de arranque se van modificando hacia precios mayores dentro de una lógica, ¿no? Porque también está el problema de que a veces suceden cosas de que a un artista se le compran obras en valores altos y esas cotizaciones son imposibles de sostener en el común denominador de la plaza. claro. Que se Ah, dan por ahí fue por una determin- compra de un supermuseo y después la gente común no paga eso. Claro, la gente común no paga eso, entonces el artista se termina perjudicando. ¿Y eso cómo lo resuelven allá? No, en general se trata de tener un precio de base, en el cual es decir, el artista tiene tal precio. Después se participa en subastas también. No es tanto como acá, que en general la subasta es propia del mercado secundario. La subasta se puede establecer con artistas emergentes, no O sea, tiene no está mal una... visto que un artista participe de una subasta con obra que él mismo lleva a la subasta. En realidad nunca la lleva el artista. No, el dealer de él, Siempre, pero digo, claro, está bien. puede ser el dealer o que inmediatamente se haga una venta y el coleccionista mismo impulsa en contacto con el dealer a la subasta para Está establecer bien, el precio. o sea que una de las herramientas del mercado primario es eventualmente poner obras en subasta. Claro, y en general es muy bien visto que la obra salga de algún tipo de colección. Es decir, sea tentativa para posicionar al artista en el mercado o porque, bueno, se renueva las obras, muchas causas. Pero en general es importante que venga de algún punto, ¿no? Del artista mismo. Bien. ¿El Estado tiene algún tipo de injerencia en esto? ¿Regula los precios, las ventas, las compras? ¿Cómo Mira, se yo lo manejan? que te puedo decir que la diferencia entre el Estado argentino digamos, todo lo que es impuestos en Estados Unidos es que Estados Unidos favorece, o sea, desde la Green Card en adelante al artista, favorece que se instale, pueda vivir de eso, que el valor de sus obras estén incluidos dentro de su patrimonio, que no está el Estado acechando a cobrar impuesto nada más, sino que trata de que, o sea, una política muy importante de Estados Unidos es que
siempre trata de que los artistas que emigran, ya que Estados Unidos es un país Sí, de inmigrantes, inmigración, claro. sean considerados con el paso del tiempo como artistas norteamericanos. Tratando de que se queden y arraigarlos y como convertirlos a esa cultura para que funcionen bien. Claro, por ejemplo, te digo, vos vas al MoMA, hay un trabajo de Max Ernst y dice, Max Ernst, dice, artista norteamericano, nacido francés. Claro. Sí, sí, a ellos les encanta que todo sea norteamericano, claro, al Por final, está eso. bueno. Decía si en cuanto a la fijación, de alguna manera regulan los precios ellos. Vos podés poner un precio exorbitante y nadie dice No, no, nada, no. o el Nadie mercado no busca se eso mete. porque los compradores, Mm, digamos, si bien hay un coleccionismo muy visceral, ¿no es cierto? La gente que le gusta la obra en sí, eh, la gente busca saber cuál es el precio realmente de ese artista, lo investiga. No es así arbitrario. Tu experiencia en Miami en cuanto a ventas fue que al principio cuesta y después se va haciendo cada vez más fluido, que desde el principio ya es algo, nada, que te permite vivir de eso. Bueno, Cómo puedo te decir funcionó a vos? Sí. que tuve mucha suerte. O sea, siempre viví de esto y no tuve que desarrollar ni otros trabajos, nada. O sea, eh, y creo que aparte de la suerte, mi obra fue manejada por buenos art dealers. ¿Seguís en contacto con ellos Sí, ahora? sí, totalmente. Bien. Vienen para Arte Va, o sea, siempre nos vemos. ¿Y cómo notas que cambió o no tu presencia en el mercado de allá? Digo, al no estar, los artistas siguen vendiendo y está todo bien. Baja si uno no está presente y asistiendo, digo, a eventos. Emocionalmente sigo recibiendo las mismas invitaciones y a pesar de la distancia, siempre, bueno, usamos mucho el Skype y bueno, a veces viajo, obviamente. Eh, pero ellos todavía me consideran como si fuera un artista local. O sea, creo que es un poco un reconocimiento que emocionalmente me emociona. ¿Qué es lo usual, el rango de comisión o de lo que cobran los Allá sí artistas allá? 50. 50. Bien. 50 porque se encargan de todo. Vos terminás una obra y ya ni le pones bastidor. O Vos tenés sea, que, sobre el precio de la obra, tenés que pagar impuestos al Estado en cuanto se vende. ¿Qué cantidad de en impuestos? realidad el tema es así. Yo hago una obra, si la obra se vende, Sí, claro, de obra vendida me refiero, sí. obra vendida, cuando uno hace la presentación de impuestos anual, y bueno, declara lo que vendió, allá le toman también a uno los gastos reales que tuvo, de todo, de atelier hasta ropa para realizar la obra, todo, o Mira. sea, inclusive algún tipo de viaje profesional. Ya te digo, el Estado ayuda mucho a la persona. Vamos un poco más atrás. ¿Cómo, cuando eras chico, supongo, empezaste a dibujar o a pintar o a hacer algo que tenga que ver con el arte visual? ¿Cuándo te diste cuenta que eso te gustaba más que otras cosas y que, nada, empezaba a ir como por ahí tu Bueno, interés? mi historia personal es que yo soy hijo único de padres mayores, digamos. Y mi papá murió cuando yo tenía 10 años, a la edad de 63 años. O sea que yo nací en noviembre de 1948. O sea que en ese momento no era común tener hijos a esa edad. Claro, Un hombre padres de a los 50, 63, claro. por ejemplo, yo en este momento tengo 70 años y yo veía fotos de mi papá a los 50 y es increíble, o sea, Claro. la diferencia que hay ahora Sí, sí. en el avance de todo, de la medicina. Entonces, mi mamá era diseñadora de alta costura y de sastrería teatral. Entonces, viendo, siempre estaban contra el reloj con las cosas. Y yo me enteré mucho más tarde de que fui un niño resiliente. O sea que la resiliencia, ¿no es cierto?, es la capacidad para superar la adversidad en el medio, tanto familiar como el medio social. Sí.
Yo cuando tenía 12 años, se inauguró la Galería Rivadavia, que estaba, es decir, yo nací en el barrio de Caballito, y se inauguró la Galería Rivadavia, que estaba en Rivadavia antes de llegar a Coite, y en ese momento se hizo un concurso de pintura en el Parque Rivadavia. Y bueno, mi mamá me había comprado óleos y viste, un concurso de esos al aire libre, son en telas con batidor muy Claro, pequeños. pequeñitos, sí, sí. Y bueno, entonces lo presenté y el jurado ponía las obras en el piso, en la plaza mismo. Sí. Y me acuerdo que estaba Víctor Rebufo, que era un grabador, así que lo habían llamado de jurado. Entonces en un momento dicen, bueno, el primer premio es Miguel Ángel Giovanetti. Y aparezco yo de 12 años, había gente grande. No era solo niños, era abierto a adultos también el concurso. No, se presentaba a la gente, era un concurso de... Claro. Y bueno, yo me presenté. Entonces, pues sucedió una cosa que me marcó para siempre, a pesar de que después retomé el arte recién cerca de los 30 años. Que Rebufo me dice, qué interesante, dice, la composición. Parece una composición de la escuela de Barbizón, de los paisajistas de la escuela de Barbizón. Yo, ¿qué es esto? Claro. Bueno, así que me fui al otro día a la Biblioteca Nacional. A buscar todos los libros sobre la escuela de Barbizón, claro. Que estaba ahí en la calle México. Claro. Esa fue la historia del contacto, pero yo me volqué al diseño. O sea, estudié diseño gráfico y especialmente diseño de telas. Diseño yo textil. tuve una boutique de gráfica y telas. Y bueno, también ahí tuve suerte de que de entrada tuve clientes importantes que me encargaban diseños. ¿Dónde no estudiaste eso? Porque en la FADU todavía no existía, en esa época no había carrera de diseño todavía. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste la carrera? En El Salvador. En El Salvador, mira. Sí. Bien. Eran las primeras carreras. Claro, sí. Bueno, hasta los 30 trabajaste de eso, que entiendo te gustaba y tenía trabajé hasta el año 85. Seguiste después como una doble personalidad. Así, trabajando, sí. Bueno, digamos así, a los 31 años empecé a participar en muestras con Glusberg, el CAIC. Sí, claro. O sea, bueno, esa fue... Acá hice muchas cosas. Y participé en una cantidad de muestras, tanto institucionales como pero siempre me volqué a los espacios de arte y a los museos más que a las galerías. Siempre me interesó la situación museística. ¿Qué relación tenías con...? ¿Por qué te interesó más? ¿Porque se accede más fácil, la gente puede ver tu obra desde otro lado? ¿O porque es un tema de difusión, o sea, de llegar con tu obra a más gente? O sea, la galería, por supuesto, es importante. Yo trabajé, uno de mis primeros art dealers fue Álvaro Castañino. Claro. Trabajé con él un tiempo. Pero es que me interesa mucho el espacio museístico, o sea, en el cual yo puedo desplegar tamaño, todo. Esa es la explicación, es una situación, además, que creo que lo ve toda la gente que se acerque. ¿Cómo se fue, según tu experiencia, modificando el mercado de arte y el ambiente del arte desde que empezaste vos hasta ahora? Digo, ¿cómo ves que evolucionó o no evolucionó, según lo que te parezca, toda esta situación, ¿no? Bueno, se fue haciendo cada vez más mediático, obviamente. También la aparición de las nuevas tecnologías y después de la gran difusión en el mundo con la computadora, internet, todo, cambió mucho el tema. Lo que en un momento, no sé, éramos 100 que trabajábamos, pasó a ser miles. Entonces, empezó a establecer un espacio para artistas emergentes, para artistas que ya venían trabajando, para artistas consagrados,
para maestros ya de avanzada edad. O sea, cambió mucho el mercado y creo que aparte la obra de arte fue llevando, digamos, como curso hacia el diseño. O sea, porque también había una situación. En un momento, la publicidad, el diseño gráfico, tomaba como referencia a la obra de arte. Y ahora, en realidad, la obra de arte busca tener un elemento de diseño. O sea, por eso hay tanto auge con la geometría, con instalaciones, con la presencia de obras que son de una realización muy minimalista. Bueno, eso es lo que destaco, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de tu primer muestra? ¿En galería o en museo? La primera que dijiste, bueno, buenísimo, estoy en camino. En el CAIC. ¿Qué edad tenías? Y tenía 31 años. Y mucha gente, hubo ventas, hubo críticas en Bueno, medios. el CAIC no vendía. No, digo, posterior pero a eso, claro. Ventas generadas por la muestra. Sí, bueno, Glusberg, que durante mucho tiempo fue una persona muy discutida en un montón de aspectos, era digamos, una máquina de mover todo. De generar. Sí, generaba proyectos. Entonces, bueno, estar en esa situación era muy bueno. ¿Qué recuerdo más tenés digo, llegar a una sala donde estaba lleno de tu obra, gente, periodistas, o sea, eso? Sí. Y era... Digo, ¿te resultó normal? ¿Era una emoción? ¿Era como una cosa rara? ¿Qué te pasaba? Mira, yo te voy a decir una cosa. Uno, cuando mira para atrás, se ve a uno mismo como si viera una película, ¿no es cierto? O sea, como si no fuera un elemento existente. Claro. Entonces, el recuerdo siempre está basado en cómo uno es en el momento que recuerda. Pero en el momento que los hechos ocurrieron, el pensar, la forma de ser, todo era totalmente distinta. Yo era un tipo de moto, otra persona. Con camperas de cuero, pelo largo al viento y moto. Sí, como que bueno, no me interesaba nada el mercado de arte, si vivía el diseño y punto. O sea, todo fue cambiando la visión porque bueno, en un momento dije, bueno, tengo que estar en el mercado de arte para poder tener todo el tiempo para mí como artista. ¿Cómo fue la decisión de cerrar tu estudio, venderlo, lo que fuera, y dedicarte a ser artista? Decisión, sí. Yo, pese a ser geométrico, digamos, que tengo una personalidad muy minuciosa en el trabajo y que soy muy ordenado con mis tiempos, siempre tomé decisiones audaces. O sea, ¿por qué? Tema psicoanalítico. ¿Tenés o tuviste relaciones así fluidas con otros artistas? ¿Tenés amigos artistas? ¿Tenés grupos de artistas con los que se juntan? Tengo amigos artistas. Bueno, justo que hablamos, me impactó mucho el fallecimiento de Luis Espinosa, que imagínate que hemos hecho todo el proyecto juntos. Y bueno, su repentina muerte fue, digamos, muy impactante para mí. Cuando hice el año pasado, en julio-agosto, la muestra en la Galería Van Riel, un poco era el homenaje a Luis. O sea, usé textos de él, o sea, bueno, así lo hablamos con Gaby Van Riel para hacerlo así. Tu comparativa entre Estados Unidos, no me contabas que un dealer o diferentes dealers manejan todo, vos solo producís y ellos se encargan de todo, a estar en Argentina donde tenés que hacer un montón de cosas más, entre ellas quizás establecer o charlar con galerías o con quien sea, el tema de los precios y si ir para arriba, para abajo, todo esto. ¿Cómo te manejas con esto? Con la producción tuya como objeto que está en venta en un punto y eso en función de la plata y de...
Bueno, yo tengo que hacer acá movimientos y cosas que allá no hacía, reuniones, iniciativa, propuestas, proyectos, una cantidad de cosas que ya te digo, allá se encargaban otras personas. Esa es la diferencia. ¿Pero es algo que te conflictúa el tener que pensar en tu producción como un objeto que se tiene que vender y todo lo que implica eso? ¿O es una parte natural y funciona solo? En tu cabeza, digo. Me fui acostumbrando, o sea, en realidad cuando volví fue un fuerte impacto ver que todo funcionaba distinto. Y también cuando me fui, en el 99 era un país, cuando volví, en el 2009 era otro país. O sea, Claro. todo fue cambiando, hubo cambios muy significativos acá, políticos, sociales, todo. ¿Tenés relación normalmente con coleccionistas? Sí, Relación tengo. fluida, digo, de Sí, juntarte, de charlar de arte, no solo de venderles. Sí, sí, tengo. Mm. ¿Y qué pensás del ámbito coleccionista acá en Argentina? Si cada uno es diferente, pero digo, como situación general, ¿qué te parece? Los coleccionistas que me siguen, en general, compran bastante con el corazón, ¿no? O sea, son muy viscerales. Entonces, bueno, también por eso tenemos la relación de comer juntos, conversar, hablar de fútbol, de otras cosas, no solamente... Y bueno, también un poco discutir entre nosotros desde una visión distinta. ¿Qué pasa con el arte? Es decir, el arte digamos, con la esencia misma del arte, no solamente con el mercado de Sí, arte. sí. Y bueno, también tengo amigos críticos, artistas, como también tengo amigos que no tienen nada que ver con el arte. Y bueno, también creo que es mi personalidad. Yo soy muy sociable. O sea, yo por ejemplo sigo cada tanto comiendo, digamos así entre comillas, con los pibes del barrio, con compañeros del secundario. O sea, siempre he mantenido Los vínculos a los través del tiempo. vínculos dentro de lo que han sido, bueno, mis viajes, las distancias, pero he tenido unos cuantos amigos que me han venido a visitar viviendo en Estados Unidos, o sea, siempre he mantenido relación con la gente con la cual tuve amistad, esa amistad es muy raro que se haya roto. ¿Qué relación tenés con el sistema de galerías ahora? ¿Cómo estás trabajando con dealers, con galerías? Y sobre eso, ¿qué te parece que podría, según tu experiencia, mejorar para que más gente empiece a coleccionar, para que el mercado se amplíe? O sea, ¿qué cosas son como para adelante para hacer más grande esto? Bueno, yo creo que todos se basa en la difusión, o sea, y también creo que el Estado tendría que ayudar más digamos, permitiendo que el coleccionista pueda coleccionar, dándole también alternativas con los impuestos, con las donaciones, con un montón de cosas, con el traslado de obra, cuando digamos uno tiene una colección y le piden de la colección para llevarla a otro país, que no sea solamente un trámite aduanero, o sea, bueno, creo que todo hay que conversarlo y tratar, y bueno, hay mucha gente que trata de hacer que todo esto cambie. Quiero mencionar una cosa. Sí. Varios de los coleccionistas que me siguen son gente de entre 40 a 50 y algo. O sea que creo que hay un coleccionismo joven que se ha metido en el coleccionismo de iniciativa propia sin digamos que se lo haya ido llevando, o sea, ¿Y con visitar lugares, qué te parece que galerías. busca este tipo de coleccionista más joven y por ahí menos profesionalizado, si se quiere? ¿Qué busca el Bueno, en coleccionar? general esos jóvenes son jóvenes emprendedores en el área que sean.
Y creo que ese emprendimiento se lleva también al hecho de coleccionar. Como una mentalidad de ganas de descubrir y de ir viendo cosas nuevas, entre ello incorporar Sí, arte a su vida. una enorme curiosidad, es decir, esa situación. Digamos, creo que el coleccionista se acerca más al artista y además el tema de la situación de las redes sociales explota, o sea, conmigo se comunica gente que son de otros lugares y que de pronto de otros países, gente que me ha comprado obra que vive en otros lugares. Todo digamos... Tenés como una actitud así expansiva y de aprovechar la comunicación más fluida que hay ahora. Exacto, por ejemplo, y además tengo amigos en las redes sociales de puntos inimaginables del planeta. Claro. ¿Cómo te influye el día a día en la creación de obra? O sea, tu obra es como muy abstracta, líneas muy geométricas, muy particular. Lo que te pasa en todos los días, ¿de qué manera se vuelca ese tipo de obra o no? Y esto es solo algo que tenés en la cabeza desde otro momento. O sea... Bueno, creo que la geometría como movimiento establece un poco una realidad paralela, ¿no? A lo real. Entonces uno cuando está trabajando con la abstracción sabe que lo que le pasa a uno como pulsaciones hacia la obra, en realidad tiene que pasar por un filtro, porque no es que, por ejemplo, un artista geométrico sufre y pone una cara triste, digamos, por decir un ejemplo. Una línea triste. Exacto, o un color triste. Sí, claro. Yo creo que el pasarlo a una abstracción geométrica requiere toda una disciplina y un poco uno cuando lo hace se pone recoleto, ¿no? O sea, tiene que dejar un poco afuera la realidad circundante digamos, abstraerte vos también para hacer tu obra abstracta. Hacer el trabajo, claro. Porque si bien yo, por ejemplo, trabajo con música y bueno, yo hasta hace un tiempo estaba mandando música seleccionada por mí, o sea, una playlist latino, así para un programa de radio. Siempre mientras estoy trabajando también estoy buscando en música encontrar nuevos intérpretes, o sea, mi interés es general al ir a la obra misma, porque una cosa que quiero mencionar que es muy importante. Yo hago es decir, desde hace unos años me volqué al dibujo, es decir, hago de vez en cuando alguna pintura, pero es muy raro. O sea, en todo caso, expreso con el color dentro de la geometría obras que sí son de dibujo, pero que puedan ir un poco hacia lo pictórico, en realidad debido a la incidencia del color. Pero yo siempre investigué desde los 90 el arte digital, que de alguna manera en eso me considero pionero. Y si bien en el paso en Estados Unidos se pedía mucho la obra física real, hecha por la mano de uno, en el papel, en la tela, donde fuera, yo siempre busco en las series que voy haciendo, bueno, en este caso dentro del proyecto Pentágono, que la imagen que estoy trabajando pueda trabajarla también en obras digitales que se pueden exhibir por luz o por ploteo. Bien. Y en videos de obras digitales, que aparte no es lo corriente, o sea, muy pocos artistas hacen videos digitales. Como un llevar a otros planos también lo que estás haciendo. Videos geométricos, eso quise decir. Entonces, bueno,
Entonces busco unir la imagen que parte desde un dibujo real a un proceso que cuando ese dibujo se fotografía, entra en la máquina y en la máquina se produce otro tipo de dibujo. Bueno, busco esa unidad de imagen que ya te digo, puede ser obra digital quieta O un video, una video proyección o lo que que fuera, tenga claro, movimiento. Inclusive estoy investigando distintas técnicas de video, para animar. hasta en videos de rock, o sea, bueno. Y me interesa mucho en este momento, en este periodo especialmente, que no haya diferencias entre la obra real y la obra Virtual. virtual. Es decir, creo que esa es, digamos, el desafío del siglo XXI, o sea, con las Usar las nuevas tecnologías. tecnologías para que la obra ocupe varios espacios a la vez, digamos. Claro, utilizar la tecnología y aparte explorar la Claro, sí, tecnología. sí, sí. Y eso me lleva mucho especialmente a los museos, por la medida de las salas. O sea, tengo, por ejemplo, proyectos aprobados con museos, tengo una cantidad de cosas para, digamos, especialmente estoy trabajando mucho ahora para lo que voy a exponer el año que viene. O sea, Claro, y las siempre yo paredes estoy con grandes y los proyectos. techos altos, los museos, y que hay presupuesto aparte, Es entonces generalmente está fantástico, sí, buenísimo. sí, es fantástico. Y el museo ayuda muchas veces con los presupuestos. Bueno, traslado de obra, eso es un efecto muy Ya importante. terminando, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a ser artista o que quiere ser artista seriamente, ocupándose seriamente de eso me refiero? Y nada, tu experiencia de vida al respecto en un pequeño resumen de qué hacer para que funcione mejor. Bueno, aparte de estudiar arte, obviamente, yo diría que lo que tiene que hacer es eh, ser tenaz en todo. Creo que la llave es que uno trate de ser, de la intención de mejorarse a sí mismo día a día y poder comunicarlo. O sea, esa tenacidad de ir y mostrar. O sea, es muy importante mostrar, porque el que no muestra no comunica. Y creo que en el siglo, llamemos así, el siglo de la comunicación, eso no puede quedar de lado. Las posibilidades para mostrar ahora son mucho mayores, porque te podés expandir al mundo, Claro, claro. que las que había antes, que uno tenía que ir mostrar Estás como caminando, mucho más llevarlo, limitado claro. a tu zona geográfica o tal. Exacto. ¿Qué artistas o qué tipo de obras te están entusiasmando ahora? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te inspira? ¿Qué artistas favoritos del momento que tengas, si es que tenés? No Sea de acá o necesariamente no, por contemporáneos, ejemplo. lo que sea, por ahí es, qué sé yo, Bueno, Klimt, no el tema importa. es así. Yo he hecho un archivo muy grande de el dibujo contemporáneo, tomando artistas de distintas partes del mundo que ya no toman el dibujo con el simple hecho de decir, bueno, me siento y dibujo con lápices o con tinta sobre un papel, sino que toman el espacio, hacen un programa que dibuja un robot, o sea, la explosión Diversificación del del concepto dibujo. de dibujo, claro. Claro, dibujos que las líneas ganan el espacio, dibujos en 3D, o sea, Sí. y bueno, en esa exploración, que la misma exploración que mencionaba de la música, lo hago explorando nuevos artistas o artistas consagrados que me interesen a mí, especialmente en el dibujo, que el dibujo de alguna manera es muy el paso inicial que después se transforma en obra en sí mismo o que pasa a otras disciplinas. Si tuvieras que elegir dos que te gusten mucho, artistas, Pueden ser de afuera, o de donde sea. vos quieras, pueden ser donde sea. Bueno, uno es Pedro Cabrita Reis, que es portugués. Y bueno, hay un artista que es imposible dejar de lado, que es David Hockney. O sea, Hockney es
aplastante su presencia. Tus últimas palabras, por favor. Bueno, a trabajar en arte. Gracias, Miguel.